Y el prólogo fue escrito nada menos por Nikolai Sofinsky, el embajador de la Federación Rusa en México. Y para ello vamos a iniciar con Alejandro Centeno, que es del colectivo Arte y Pensamiento, que nos va a hablar sobre este libro editado por Post Avisal, y también es integrante obviamente del capítulo Antifascista México. Continuamos con Alejandro Centeno hasta por 15 minutos. Gracias, Alejandro. Ahí me avisa. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un placer estar aquí en este lugar tan emblemático, no solamente para América Latina, sino para el mundo, porque la revolución bolivariana, esas bases dejadas por el comandante Chávez, están más firmes que nunca. ¿Sí? Están más firmes que nunca, como dijo ahorita la compañera, por toda esa lucha que se ha seguido realizando desde hace muchas décadas, ¿no? Particularmente, incluso desde antes de 80 años, que hoy se cumplen de la derrota del nazifascismo. Entonces, quiero nomás hacer un comentario. Por ahí uno de los analistas que hoy están en las redes habló de que se había hecho unas encuestas por ahí en los años 50 entre población de Francia y de Estados Unidos. Y la gran mayoría estaban convencidos de que quien derrotó a los nazis fue la Unión Soviética. 50 años después, le hacen la entrevista, no sería ahora, y la mayor parte de los franceses y de los gringos creían y siguen creyendo de que quien derrotó a los nazis fueron el imperio mundial, ¿sí? Con su Rambo y con su Schwarzenegger. Tener en cuenta, entonces es muy importante, sobre todo rescatar la historia, y como parte de ese sumarnos a esa gran victoria con nuestros amigos de la embajada, que conocemos desde hace 3 años, como también un servidor que publicó un libro, un poema épico de Rusia, pocos meses después del inicio de la operación especial. Ahora nos quisimos trabajar en un volumen colectivo. Entonces, precisamente me aboqué a reunir una serie de materiales. Invité a una serie de compañeros y de compañeras, tanto escritores como artistas plásticos como analistas, y hay gente tanto de México como de Rusia. También un amigo Kirill está ahorita en Moscú, el comandante Kirill allá en el frente de Moscú. Y entonces hicimos este libro que se titula La Gran Victoria sobre la Alemania Nazi, y el subtítulo A 80 años de la liberación. Hemos tenido el gran honor de que Nikolai Sofinsky, el actual embajador de Rusia, de la Federación Rusa, nos haya hecho el prólogo. Él lo que hace es una descripción más o menos del contenido. Y aquí más o menos no vamos a hacer una conferencia, es una presentación del libro. Una presentación del libro, pues a la gente se le da como cuando vas pasando ahí y el comerciante te invita un vasito, puedes venir a regar o precisamente es la invitación para que puedan adquirir, puedan deleitarse de este libro, en el cual está una serie de contenidos muy ad hoc, que busqué dividir en cuatro partes o 4 capítulos. Uno, la Gran Guerra Patria, que habla sobre los principales acontecimientos, los sitios, las grandes batallas. Otro que es Epopeya y Cultura. Uno más, 3 poetas cantan al pueblo ruso. Y el 4º capítulo, Rusia actual, el ave fénix, que habla sobre geopolítica y lo que ha sido la continuidad en el proyecto de un país que ha tenido altibajos, la era Yeltsin fue terrible, un país que ha estado a punto de destruirse, buscaron destruirlo y para eso colaboraron el mismo Gorbachov y otros cómplices
destruir la Unión Soviética, que no debió haberse destruida. Y si ha seguido un Yeltsin otros 5 años, se cumple lo que la RAND Corporation, ese think tank, ese tanque de pensamiento, había estado fraguando desde que se cae la Unión Soviética en 91, y ya comienzan a hacer el mismo experimento que querían hacer en Rusia, lo hacen en Yugoslavia. La invaden, la destruyen, la agreden y la convierten en 7 países. Eso es lo que querían hacer con la Rusia. No les bastaba lo que hicieron con la Unión Soviética. Querían destruirla, y ahí están los documentos desde 1993, y después se volvieron a publicar. Para 2019 aparecieron de nuevo esas declaraciones de estos cretinos, ¿no? Hay un personaje por ahí, un tal Paul Wolfowitz, que formó esto que se llamó la doctrina Wolfowitz. Precisamente decía, es que Rusia es tan grande, tiene tantos recursos, tiene en aquel entonces un poder atómico similar a nuestro. Ahora los rusos han repasado en todo. Por lo tanto, Rusia va a ser tarde o temprano un problema para los intereses de los Estados Unidos. Y en esa dinámica está. Aunque ahora el señor Trump, pues lo que hace es buscar la manera de poder sacarle provecho más a ese cadáver viviente todavía que es Ucrania, a ese país del que tal vez no quede nada. Y a final de cuentas la misma dinámica sigue existiendo, la misma confrontación. Pero es importante sobre todo aquí una cosa, insistir en que gracias a esa gran victoria, sobre al inicio de la Blitzkrieg, era el mejor ejército del mundo. Pero al final de cuentas, ¿qué pasó? Al final de la guerra, ¿quién termina siendo el mejor ejército del mundo? El ejército soviético. Si bien quien más se beneficia de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos, porque ellos no tienen ni una sola bomba en su territorio continental. Solamente esas islitas que se robaron. Así, por favor. Esas islitas que se robaron ahí a finales del siglo XIX, las islitas ahí de Hawái. Y ya saben, la historia, ¿no? El hundimiento del profesor Romain, ¿para qué? Pues para declarar la guerra al decadente imperio español, apoderarse de esto, y siempre han actuado así. Son los hijos de los ingleses, igualitos que ellos. Aunque los Estados Unidos nacen con los grandes ideas libertarios de Jefferson, de Lincoln, se comportan a final de cuentas como los hijos de los que fueron los anglos. Y ahora hay que estar hablando del ilusionismo, sobre todo que es el que tiene el portaaviones más grande de Estados Unidos, ahí en Medio Oriente, que se llama Israel, ese ente genocida. Parte de esto lo van a poder ver en la parte 4, pero es muy importante también rescatar una serie de acontecimientos muy interesantes. Por ejemplo, hay una mujer que aparece aquí en la página 1, dibujada por una Miriam Sobran. Ella la bautizaron Lady Death, Lyudmila Pavlichenko, señorita muerte, cuando a final de cuentas la queremos rebautizar como señorita Lady Life. ¿Por qué? Por cada nazi abatido 309 nazis. Por cada nazi abatido salvó la vida de muchos compañeros. Por aquí también va a aparecer, hablando de francotiradores, Vasily Zaitsev. Él estuvo peleando en Stalingrado y la propaganda gringa dice que mató algo así como 100. Lo cierto es que mató más de 300, entre 300 y 400 nazis. Entonces hay una cantidad de mentiras que es necesario echar abajo. Hay una cantidad de narrativas falsas que es necesario combatir, y sobre todo
Y lo que nos ha impulsado en lo personal y con otros compañeros es toda esa rusofobia, todo ese complejo mediático de mentiras, el imperio de la mentira, que es toda la prensa, los falsos periodistas de Occidente. Y ha sido tal la rusofobia que, independientemente de la actividad que tenga cualquier ruso en el mundo, han sido atacados. Y ya se ha creado un clima de odio, un clima de aversión hacia toda la cultura rusa, no solamente contra el camarada del presidente Vladimir. ¿Sí? Se han quemado libros. Y de hecho, hace un martes por ahí en otra reunión, y me preguntaba un tipo despistado, por no decir otra palabra, un despistado, que por qué Vladimir Putin les decía neonazis a los del ejército del régimen de Zelensky. Simplemente, nada más le di un dato, un personaje llamado Stefan Bandera, que ahora todavía este gobierno, no sé si les puedo decir, con este régimen, en las escuelas le decía a los niños que canten "Mi madre es Ucrania, mi padre es Bandera". ¿Quién fue Bandera? Un colaborador de los nazis y un criminal al frente del cual, junto con sus secuaces, los nazis mataron cuando menos 100.000 polacos en la parte de Leópolis, ¿sí? Entonces, y esas consignas de levantar el brazo y toda una cantidad de cosas que están ahí, la prohibición de todos los partidos políticos, el asesinato de muchos periodistas que y también una serie de cosas que se dan, como incluso la agresión contra la Iglesia Ortodoxa rusa, ortodoxa de Ucrania, por decir que son prorusos. No sé a qué extremo puede llegar esto. Bueno, voy a terminar esta intervención invitándolos a que quieran el libro, y para finalizar voy a leer un poema que me inspiró uno de las fotografías de Yevgeny Kandel, que es el autor de la foto sobre la cual se inspiró un amigo de esta, en otras fotografías, y dice el poema Claveles, es un soneto, pero este sí es un soneto, Claveles rojos. Puerta de Brandenburgo, capiteles que sostuvieron sueños imperiales, pesadilla de cruces infernales, demonios montando esos corceles. Con sangre de guerreros, los claveles ondearon libertando capitales. Soldados rojos fueron, mariscales cada uno, resueltos timoneros. Y frente a la cuadrilla acribillada, pisaron el clavel con su martillo, degollaron con la hoz la cruz gamada y elevaron su estrella con un brillo mucho mayor que la llamarada del Reichstag, su blasón y su caudillo. Gracias. Infinitas gracias al poeta Alejandro Sendejas, al gran poeta, y cómo nos lleva de la pasión, la euforia, también a la delicadeza de un soneto, que nos marca cómo ha sido esa guerra contra el imperio. Y continuando, nuestro querido compañero y camarada Walter Martínez Alves, integrante de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela y también del capítulo México Antifascista, va a continuar con la presentación también hasta por 15 minutos. Adelante, Walter. Gracias, compañera. Bueno, quiero empezar por lo primero.
yo soy muy lector de Lenin, para mí es un serio de la humanidad, y en 1916, un año antes de la revolución, escribió El imperialismo, fase superior del capitalismo. Pues bien, entendí todo y todavía se está dando todas las condiciones que dijo de exportación de capital, etcétera, etcétera. Pero nunca habló de la gran propaganda de los medios hegemónicos, que precisamente a partir de la Revolución Soviética empezaron los medios de difusión de la oligarquía del imperialismo a atacar a Rusia. Y no solamente en la parte informativa, sino también apoyando a los guardias blancos y todo eso. Así fue todo el periodo de la Unión Soviética. Bueno, Rusia, desde antes, desde los zares, fue asediado por una cantidad de países, los turcos, los suecos, los hispanos, todos se querían apoderar. Y lo más significativo fue la entrada de Napoleón en 1812, donde salió vencido, como ahora Macron quiere intentar algo, pero este es un Napoleoncito miniatura, diminuto, exacto. Pero, ¿qué pasó? Ganó el ejército, en ese momento no era rojo, pero sí ganó y salió la abertura 1812 de Tchaikovsky, que ahora está sancionado. Tchaikovsky acá mismo en México lo sancionaron, que era un músico. Bueno, pero digamos, lo que se debe al libro fue la gran batalla de la guerra patria, como le dicen los rusos, y la Segunda Guerra Mundial. Yo cuando tenía 5 años, estaba en Montevideo, y decía, terminó la guerra, ganaron los aliados, ¿y quién ganó? Estados Unidos. No sabía ni que existía la Unión Soviética. Y resulta que fueron ellos con 27 millones de muertos, la mitad de civiles, masacrados por los nazis. Ahí fue la cosa y nos empezamos a enterar. Pero todavía, si preguntas a la gente que pasivamente escucha las radios y los medios de difusión hegemónicos, como son El País de España, como es el Clarín de Buenos Aires, Seguro Brasil y todas las televisoras acá y todo eso, ¿creen que todavía fueron los mismos? Sí, los mismos colaboraron, pero entraron un año antes a Normandía, solamente un año antes. Lo que se sacrificaron fue el Ejército Rojo. Y ahí fueron que ganaron la guerra, y no la ganaron la guerra para ellos solos, para toda Europa del Este y para todo el mundo. Entonces, el libro se lo estamos dedicando a eso, y con mucho honor, con mucho orgullo de ser, digamos, homenajear al Ejército Rojo en este momento. Y ahí están reunidos una cantidad de presidentes en Moscú celebrando este acontecimiento histórico para toda la humanidad. Ahora, es importante también analizar la situación actual, porque todo el mundo dice, no, los rusos invadieron Ucrania, los rusos son los malos. Lo que no se preocupan un poco, porque podemos hablar la jornada. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando terminó la guerra, cuando en la Guerra Fría habían quedado en que los países del Oriente no iban a ser tocados ni nada, ni una pulgada se iban a mover. Sin embargo, los empezaron a integrar a la OTAN y a dar armas ofensivas en la frontera con Rusia. Entonces, precisamente ahí colaboró el ingenuo de Gorbachev, o no sé qué más estaba vendido, porque cobraba la conferencia $150,000 cada una, y el entreguismo del Yeltsin. Pero las armas ofensivas empezaron a llegar a esos países. El colmo fue cuando llegaron a Ucrania, que está metido como una cuña adentro de Rusia. Entonces, el presidente Putin ya cambió toda esa política de que se apoderaran de Rusia, porque hay varios informes que dicen que nombró ¿cómo es? Wolfowitz. Y el informe RAND, que también es del año 48 y que dice, a Rusia hay que disolverla, hay que matar, hay que llegar a hacer una Yugoslavia, repartir entre varios estados, porque tiene muchos recursos. Aunque no haya comunistas,
es nuestro enemigo. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Que como veían que la cosa no resultaba, se le antojó al imperialismo, que tiene 20 millones de muertos en invasiones. Bueno, en la de México fue que menos mató, porque fue una de las primeras. Pero sí, 20 millones de muertos sin contar la guerra mundial. Contando todos los golpes de Estado, todos los bombardeos en Yugoslavia, contando Vietnam, contando Corea, etcétera, 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 y siguen matando en Palestina. Porque son los gringos que están matando en Palestina y niños. Bueno, entonces se le dio a poner a la vicecanciller Victoria Nuland, hizo una conferencia en el Maidán nacionalista. Y el gobierno de Yanukovych, que había sido elegido legalmente, estaba bien, neutral, con Europa y con Rusia, con todo. Bueno, lo defenestraron. Tiraron abajo todos los partidos de opositores. Y los que lo apoyaron fueron los nazifascistas, como nombró Stefan Bandera, inclusive con logotipos tipo nazi, no el mismo esvástica, pero así fue. Bueno, después asumió enseguida Poroshenko y el payaso que tenemos ahora, comediante Zelensky. Bueno, Bertolt Brecht dijo una cosa que no nos podemos olvidar ahora. Aún es fecundo el vientre que engendró esa bestia inmunda. Bueno, el nazismo. Y lo estamos viendo en varios lugares en Europa, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Ecuador, eso es lo que está resurgiendo el nazismo en varios países. Por eso es importantísimo la unidad entre Rusia y China, que ya no son los de antes, que los trataron de dividir. En la época del 70 vino Nixon, habló con Mao, y dije, no, tú sepárate de la Unión Soviética, y fue Mao y reconoció Pinochet, para favorecer el reino. Eso es verdad. Entonces, las fuerzas nazis apoyaron el golpe de Estado del 14 y automáticamente Rusia recupera Crimea, se hizo un plebiscito, casi todos los rusos ahí, y ese fue algo que ganó por lo menos Rusia en ese tiempo. El New York Times, incluso se reveló el año pasado, el New York Times dice que Estados Unidos y la CIA habían instalado un cinturón de bases secretas de espionaje a lo largo de la frontera con Rusia, ya para detectar cuáles iban a ser los objetivos para los ucranianos. Que no era Ucrania, porque como dice bien Borón, el argentino Borón, no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una guerra entre Estados Unidos, el imperio, y Rusia. Ante la ofensiva de la OTAN, la priorización del territorio de Ucrania, país ubicado estratégicamente, como dice, como una cuña, de ahí se podría llegar a Moscú en 5 minutos con un misil. No puede negarse la operación militar especial lanzada por el presidente Putin el 24 de febrero del 22, que fue inevitable, porque ya estaba hasta el cuello, después de tantas advertencias. Se quiso hacer un pacto a poquito en marzo y para ya terminar la guerra, pero el primer ministro británico Boris Johnson se opuso terminantemente porque querían la guerra. Si la guerra le convenía a Europa, a la OTAN y a Estados Unidos. Recordamos también una famosa frase de nuestro compañero camarada inolvidable Fidel Castro en 1992. Entre comillas, la próxima guerra en Europa será entre Rusia y el fascismo, excepto que el fascismo se le llamará democracia, como dicen los europeos que de la socialdemocracia pasaron a ser de derecha sin tener en cuenta el estado de bienestar que había antes para nada. Ahora quieren la guerra, más que Trump, desean la guerra, y si Trump la termina, ellos van a seguir con la guerra. Bueno, él habló al compañero que hubo una censura total, no solamente a los músicos, a los escritores también. No vamos a hablar de Gorky, Pushkin,
todo eso, Dostoyevsky y la quema de libros. También fue prohibido el famoso ballet ruso. También fue prohibido que fueran al Mundial. También fue prohibido que fueran a las Olimpiadas de París. Pero Israel, esa guerra de exterminio, donde mueren niños, donde no dejan entrar el agua, donde no dejan entrar las cosas médicas, donde destruyeron el 70% de la ciudad, ahí sí puede entrar Israel. Lo que es el predominio todavía de la hegemonía occidental. Bueno, otra de las cosas que quisieron hacer, de acuerdo a estos informes que hablamos, que quisieron poner un tal Navalny, una especie de Guaidó ahora que estamos en Venezuela, para que trataran de cambiar a Putin, porque Putin era signo, todo con 87 millones de votos, ¿no? 87 de los votantes. Entonces, ¿qué sucedió? Fue condenado, cuando regresó a Rusia se creía que todos los rusos se iban a recibir, y no, resulta que lo metieron en la cárcel por traición a la patria. Como habría que meter a Corina Machado por traición a la patria, porque ella está deseando que invaden. Hay una carta del 2018 a Macri y al pendejo de Israel, de tantas veces, sí, para que invadan, coordinado con Estados Unidos, a Venezuela. Esa vieja que se robó el oro que había en Inglaterra, que digamos pasó a nombre de las propiedades de Venezuela que estaban allá en Estados Unidos. Se dedicaron a robar, y entonces muchos, inclusive Boris, inclusive Lula, diciendo que las elecciones fueron un fraude de qué, y sin embargo felicitan a Daniel Noboa, que sí que fue un fraude, con dinero de Estados Unidos, con dinero de Trump, y fue una ventaja que ninguna estadística lo daba. Ahí sí, y tienen preso todavía al compañero, ¿cómo es el nombre? Bueno, tienen preso Jorge Glass. Ahí lo tienen preso e invadieron la embajada de México hace un año, casi, en abril. Y no pasó nada, hay denuncias pero no pasó nada. Es un gobierno democrático. Y para Orsi, que entró por Mujica y también felicitó al otro día. Y también, a pesar de que el Frente Amplio sacó una declaración contra el exterminio en Palestina, no dice nada. Y tiene una agencia que puso el gobierno anterior, de decir de derecha, pero creo que también es de derecha, porque también felicitó a Noboa el primer día sin analizar nada. Bueno, quiero decir que Trump no es que quiere arreglar algo con Rusia porque se muere mucha gente. ¿Qué le importa si se está matando la gente en Palestina y la gente no, y los niños, y no hay ningún problema? Sabe que no puede con Rusia, y menos con la alianza que hay con China. Yo voy a nombrar nada más que algo que fue hace unos meses, el misil Olesny, el misil batallano, decir, ruso, está equipado con una carga útil hipersónica que supera los 10 veces la velocidad del sonido, quiere decir que no se puede interceptar. Además tiene múltiples ojivas que pueden ser hasta nucleares y pueden perforar el terreno hasta 40 metros de profundidad. Bueno, el recurso de Estados Unidos, dicen que el imperialismo son todos, algunos que son buena gente dicen, son todos imperialistas. Dime una cosa, casi $1 billón mexicanos, no gringos, tienen de presupuesto para el año que viene, para este año, tienen todavía 900 y pico.
pero tiene 850 bases militares por todo el mundo. Rusia tiene una en Bielorrusia, otra no sé dónde, por ahí cerca de los países que eran antes de la Unión Soviética. ¿Y China cuántas tiene? Una. ¿En qué isla? ¿Qué tú sabes? No, no es una isla, es un país. Es un país. Que está en el estrecho de Bab el-Mandeb. Esos son los imperialistas, con 3 bases en los dos. Bueno, cuando los gringos dijeron ya no le compren más a Rusia, porque tenía el gas muy barato, entonces, ¿quién será el que destruyó los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico? Pues, ¿quién tiene capacidad? Los gringos, los simples, no fueron los ucranianos. ¿Y qué pasa? Que ahora Alemania tiene que comprar 7 veces más el gas y está en recesión económica. Bueno, entonces, desde el punto de vista militar, Rusia ha ocupado varias regiones como Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporilla, donde el 28 de septiembre del 22, mediante el referéndum, la gran mayoría de sus poblaciones decidieron adherirse a Rusia, porque eran rusos. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué lugar? Acá se forma el BRICS. El BRICS. Y lamentablemente, compañeros, porque yo soy autocrítico de mí mismo, pero soy autocrítico de Lula, porque en la conferencia que se hizo en Moscú de los BRICS, que era para tener un comercio justo, de cooperación y no de robo y saqueo como de los gringos, vetó el ingreso de Venezuela a los BRICS. Sin embargo, ahora en la visita que hay allá, estuvieron hablando el Maduro con Putin y que vamos a ayudar, vamos a, digamos, estar pendientes de todo lo que sucede. Y China le va a comprar todo el petróleo a Venezuela. Así que Venezuela no está sola, compañeros. Y Venezuela no está sola con esta gente que quiere un mundo multipolar, no una hegemonía de los gringos de toda la vida, de 200 años, que todos los años estuvo en guerra, todos los años estuvo matando gente, todos los años apoderándose de tierras, apoderándose de los recursos, apoderándose del petróleo. Eso es lo que hacen los gringos. Bueno, compañeros, ya se me terminó el tiempo, me gustaría hablar un poquito más. Ya me agarré de palabras. Pero yo quiero también una cosa por último, que la ayuda que le dio a Cuba, lamentablemente no conseguimos ninguna persona que hablara de Cuba, de la Unión Soviética en adelante, Rusia también, le perdonaron todos los créditos, que tienen 60 años de negocio. Pero me va, pues estoy pendiente, interesante, el artículo que escribió nuestro compañero Alexander Torres sobre Venezuela y la ayuda que le dio a Venezuela, especialmente las Fuerzas Armadas de Venezuela son las que están más organizadas de toda América Latina. Y eso es importantísimo. Y se lo debemos a Rusia. Y los radares se lo debemos a China. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, camarada Walter Martínez. Siempre es poco el tiempo, ¿verdad?, que quisiéramos escuchar a la camarada, pero vamos con una agenda y vamos a ya cerrar este espacio con el agregado cultural de la Embajada de la República Bolivariana en México, el doctor en historia Alexander Torres Silla. Por favor, Alexander, ya sabes que acá por 15 minutos. Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Ustedes saben que el término historia tiene varios significados, pero hay dos que son dominantes. Uno entendido como lo que ocurre, los hechos, lo que acontece. En ese sentido, la historia es el accionar de los hombres y las mujeres en la construcción de la vida. Desde los albores de la civilización hasta el sol de hoy, es historia todo lo que hace el hombre y hace la mujer, en sus diversas dimensiones, espirituales o materiales,
en la economía, en la sociedad, en la política. Digamos que esa es una definición fenomenológica, es decir, es la vida, lo que se manifiesta, lo que es concreto. Pero también la palabra historia tiene un significado como el relato, la construcción o la escritura de los acontecimientos. En este sentido, hay una definición de segundo grado. No es el hecho, sino es la descripción del hecho. Y cuando nosotros relatamos, describimos o narramos un hecho, ¿quién lo hace? Lo hace desde un mirador, desde un punto de vista, obedeciendo a un conjunto de condicionantes personales, ideológicas, políticas. De tal manera que quien escribe la historia nunca lo escribe de una manera neutra, objetiva, fría, imparcial. Toda historia como relato que se construye está mediado, consciente o inconscientemente, por intereses de clase, visiones del mundo, ideología, religiosidad, intereses económicos, confrontaciones de luchas de clase y todo ese tipo de cosas. Entonces la historia se puede entender como el hecho, como lo que ocurre en sí y cómo se describe o se escribe ese fenómeno. Digo esta reflexión de entrada para que veamos que esta significación de historia en sus dos dimensiones, como hecho y como relato, se pone en evidencia cuando hablamos de el triunfo, la victoria rusa hace exactamente 8 décadas. Y esto es interesante desde todo punto de vista, porque desde el punto de vista de los hechos, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista del fenómeno, de lo que ocurre, de lo que acontece, es indiscutible el papel trascendental que jugó el pueblo soviético para la liberación, ya se ha dicho acá, no solamente de Europa, sino para la liberación del mundo. Y los historiadores hacen juego con una historia que se llama contrafactual, que es una historia que no es válida, que es más ficción, que es la pregunta ociosa de qué hubiese ocurrido si, qué hubiese ocurrido si los soviéticos no se enfrentan y no reducen al ejército de Hitler. Eso es lo que se llama la historia contrafactual. Es la historia de la suposición. Es la historia que no existe, pero que como ejercicio reflexivo se hace. Porque hoy sabemos que en Occidente, que había planes vedados de los ingleses y los estadounidenses, de que el pueblo ruso se enfrentara a los alemanes y fueron reducidos y fueran exterminados. Y en ese plan que tenía Occidente para reducir al pueblo ruso, hasta los mismos líderes rusos cometieron el error de subestimar la avanzada alemana que se iba a hacer contra la misma Unión Soviética. El mismo Stalin creyó que nunca, que era muy apresurado creer que iban a ser invadidos. De tal manera que lo que estamos conmemorando hoy, entre el 8 y el 10 de mayo, es el finiquito de una larga, compleja, sangrienta guerra, la Gran Guerra Patria, donde ya se ha dicho acá, los historiadores no se ponen de acuerdo, hablan de 26, 27, hasta 30 millones de personas muertas, la gran mayoría civiles, y la gran mayoría inclusive civiles, y haciendo un juego comparativo, si la Segunda Guerra Mundial o la Segunda Guerra Interimperialista tuvo un saldo de mortalidad de casi 55 millones de personas, estamos hablando que más de la mitad de esa mortandad la puso el pueblo soviético. Y miren ustedes lo que yo quiero rápidamente decir para hacer un comentario de mi intervención en este escrito. Que en todo momento, desde el punto de vista de los hechos, tanto Francia como Inglaterra, que eran dos potencias importantes y beligerantes, vacilaron ante el fascismo. Hicieron pactos como el pacto de Múnich con el territorio checoslovaco, mientras que la Unión Soviética desde el principio apoyó militarmente los combatientes de
inclusive del franquismo, porque muchos entienden a la guerra civil española como el preámbulo, como el laboratorio de lo que 9 años, 3 años va a venir después, que es la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hay que rescatar la palabra solidaridad, porque esa palabra se puso en uso exactamente gracias al apoyo irrestricto, consecuente y sincero del pueblo soviético a las brigadas internacionales de solidaridad contra el nazifascismo de su orden. Desde el punto de vista de la historia de los hechos, 3 intentos, 3 fracasos que tuvieron los alemanes, siendo el último el más estruendoso, fue lo que debilitó definitivamente al nazismo, para que el mundo entero se diera cuenta de que el monstruo era derrotable. Primero, 22 de junio de 1941, estamos hablando de la mal llamada Guerra Relámpago, donde los alemanes sobreestimaron su fuerza y decían que en el marco de la celebración de la Revolución Rusa, en noviembre de ese año 1941, pues iban a ser reducidos el 7 de noviembre de 1991. Y fíjense ustedes cómo es la historiografía burguesa y tradicional, esa rusofobia que hablaba Alejandro. Nosotros todavía inconscientemente, inclusive sectores de izquierda, comenzamos hablando del general Frío y empezamos a hablar del crudo invierno. Empezamos a decir que Hitler no sabía historia universal y cometió el mismo error que cometió el mismísimo Napoleón, que se metió en pleno invierno a reducir a Rusia, pero nunca decimos que el pueblo heroico ruso, más que las condiciones ambientales, fueron las que derrotaron o lo que hicieron morder el polvo de la derrota en su primer intento a los mismos nazifascistas de la hora. La segunda ofensiva en el sur de Rusia, la batalla de Stalingrado, que seguramente ustedes la van a leer en este libro con mayor detenimiento. Fíjense ustedes algo importante, entre noviembre de 1942 y febrero de 1943, el gran ejército ruso, ¿verdad?, hizo rendir a 24 divisiones alemanas, más de 4 millones de soldados en combate y más de 2 millones de muertos. Ahí se demostró en la batalla de Stalingrado que el fascismo era vencible, que era derrotable, porque ustedes saben que en la guerra, además del hecho fáctico, del hecho material, también está el hecho moral, y eso le sirvió al mundo, a la propaganda del mundo, decir que Hitler no era inexpugnable, sino que era reducible, y en tal medida la historiografía burguesa posteriormente, ya lo hemos dicho acá, en Occidente, ha ocultado la batalla de Stalingrado de febrero de 1943. Todos vemos hasta el cansancio, sin quitarle su importancia, el desembarco de Normandía, películas que a nosotros nos fascinan mucho, donde trabaja Tom Selleck llorando, decidiendo en Hollywood quiénes van a ser los primeros 40.000 que van a estar al frente, que son la carne de cañón, que irreductiblemente van a ser asesinados, y todos lloramos cuando vemos que al norte de Francia, en junio de 1944, pues entonces estos tipos ofrendaron su vida para llegar al norte de Francia. Pero yo nunca he visto una película en Hollywood sobre la batalla de Stalingrado, donde nada más y nada menos 700 ataques alemanes durante más de 3 meses no pudieron reducir el ejército rojo. Y la tercera ofensiva, que tampoco vamos a ver nosotros en ningún lado, ni en nuestros libros de historia universal mucho menos, es la victoria del Kulm, entre julio y agosto de 1943, justo del Kulm, donde Alemania va a perder nada más y nada menos que el frente oriental, donde va a haber una recuperación franca de los territorios de la Unión Soviética, donde pasó a la historiografía como la más grande batalla de tanque de la historia, donde los alemanes fueron expulsados hacia el oeste
Y ya era tanto el papel y la importancia de la Unión Soviética que la conferencia de Teherán del año 43 y después la conferencia de Yalta del año 45, Joseph Stalin jugaba un papel determinado. ¿Qué ha hecho la historiografía burguesa con sus potentes medios de comunicación y Hollywood? Ya para ir cerrando. Han equiparado el fascismo con el comunismo, han igualado la figura de Stalin con Hitler, han buscado decir que el ejército rojo es un ejército de violadores de mujeres, ¿verdad? Han proyectado una estrategia freudiana, es decir, a la víctima culpabilizarla. Alemania es la víctima de Rusia, Rusia es el culpable de que haya más de 20.000 casos de violaciones de mujeres. Y también nos han vendido una historia que han extrapolado hasta acá, de que los rusos son imperialistas que se pueden equiparar con los mismos intereses de la potencia estadounidense. Obviamente eso es falso, ya lo hemos dicho, esto y otros temas lo van a encontrar acá con mayor facilidad, con mayor comodidad para ser leído. Y quiero cerrar pues diciendo que en este caso a mí me tocó hacer rápidamente un escrito sobre la relación Venezuela y Rusia. Y yo no voy a ahondar mucho, la idea es que ustedes lo vean allí, pero quiero decir que el pueblo venezolano, el pueblo nuestro americano, está de pláceme, está muy contento por dos razones. Primero, porque estamos como todos ustedes, como pueblo mexicano, conmemorando, celebrando los 80 años del Día de la Victoria. Pero también nosotros los venezolanos, hace 80 años, un 14 de marzo, establecimos por primera vez relaciones con Rusia. Es decir, las relaciones ruso-venezolanas están cumpliendo también 80 años. Y muchas de esas relaciones se han estrechado con la Revolución Bolivariana. Chávez estuvo en Rusia, hizo 8 viajes a Rusia en menos de 10 años. Hemos estrechado demasiado los lazos con Rusia. Un evento que ocurrió el año pasado, el 7 de noviembre, por primera vez se dio un encuentro bilateral, el 18º reunión intergubernamental, ¿verdad? Ruso-Venezuela de alto nivel. Y para cerrar la guinda, si leemos la jornada de hoy, nos vamos a ver que hay un tratado de asociación estratégica de cooperación entre la Federación Rusa y la República Venezolana y la República Bolivariana de Venezuela. Vemos que ayer se habló de inversiones conjuntas en sectores estratégicos, se habló de cooperación en foros internacionales, de aumento del tráfico aéreo, de exploración espacial, de salud y formación médica, de intercambio científico y tecnológico, de seguridad y defensa y muchos otros temas. Nosotros llevamos más de 350 acuerdos y más de 18 comisiones mixtas en los últimos años entre Rusia y Venezuela. Y para cerrar, uno de los puntos que se trató allí está relacionado con la historia que nos han contado. Y ese punto se llama evitar la glorificación del nazismo, evitar la tergiversación de la historia. Y este libro, que es un compendio de especialistas de diversas áreas, desde poetas, pasando por articulistas, internacionalistas, historiadores de nuestra América y del mundo, va a redundar en este principio. Nosotros debemos defender la historia verdadera, la historia hecha por los pueblos, la única historia posible. Como dijo Bertolt Brecht en aquel poema de pregunta de un niño ante un libro de historia, cuando le pregunta, padre, y palabras más, palabras menos, y Napoleón traspasó los Alpes. Sí, mijo. Y el niño pregunta, y él mismo cocinaba, y él le daba agua a los caballos, y él, cuántas preguntas ante un libro de historia. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues, como nos damos cuenta, una lectura imprescindible en estos momentos que se quiere avivar, ¿verdad? El fascismo
Y con los compañeros Alejandro Centeno y Walter vamos a poder adquirir estos libros, ¿verdad? Y desde ya lo queremos leer. Esta actividad, les agradecemos todos los que están aquí y sobre todo los ponentes, porque es una actividad muy importante este día que se está conmemorando los 80 años de la caída del nazismo. Y como desde el capítulo de la Internacional Antifascista México, bueno, estamos cumpliendo con este llamado porque hace falta tener herramientas como esta. Y desde ya decimos que ¡abajo el fascismo! ¡Abajo! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad! ¡Viva! ¡Viva nuestra América! ¡Viva! ¡Y viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva!